Buenos días amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Si tuviera que elegir un tema importante, desde mi punto de vista, elegiría, sin dudas de ninguna clase, las amenazas que tiene la humanidad en estos momentos, y me atrevería a decir el bajo nivel del Homo sapiens. Poco hemos avanzado desde que dejamos atrás a los neandertales. Pero no vamos a hablar hoy de Homo sapiens, al menos un poquito quizás. Los cuadros que os he puesto, el uno es nuestra guerra con el islamismo, más que nada para que lo tengamos presente. No ha cambiado nada en los últimos años. Si cabe, es posible que Erdogan abra las fronteras para que 2,5 millones de personas que están en las fronteras turcas pasen a Europa. La única que tenía interés por esas personas era Angela Merkel, pero no por un interés humano, una preocupación por los ciudadanos que tienen problemas en países en guerra. Todo lo contrario. En realidad, los votos musulmanes en Alemania tienden a ir a Angela Merkel. Angela Merkel, lo hemos dicho muchas veces, es un bicho que no tiene solución. Este cuadro os dice claramente que lo que cuenta en política no es la definición que damos de nosotros mismos, sino la que dan nuestros enemigos. Seguiremos hablando de esto un poquito más tarde. Como siempre, hay que seguir hablando del mundo de la economía. Y hoy hablaremos un poquito de China, hablaremos de Francia, que está ya en campaña electoral. Hablaremos de Austria, que va a tener ahora elecciones para la presidencia del país. Hablaremos de Suiza un poquito, que ha sacado adelante o va a sacar un nuevo referéndum, concretamente, si no recuerdo mal, mañana, en la que plantea a los suizos qué quieren hacer con la energía nuclear. Es un tema importante y por eso lo comento. Respecto a nuestras ideas del movimiento Siete Jaques, clarísimas. El siglo XX acabó con el humanismo socialista y con el humanismo liberal. La pregunta es si el humanismo evolutivo del siglo XXI es capaz de salvarnos de esas amenazas que corre la Tierra en estos momentos. Aquí hablamos una vez más del mundo de la economía, de las barbaridades que se hicieron desde 1980 hasta la fecha, que provocaron que el mundo financiero, los seguros y el sector inmobiliario alcanzaran cifras del 25% del PIB en las economías más importantes de Occidente, mientras que el sector industrial caía de una media del 18-21% según los países a 14%, y en estos momentos todavía sigue cayendo. Hablaremos también de la agonía del mundo obrero, siguiendo el artículo de Gregorio Morán que os he recogido en Facebook y que lo podéis mirar. Ángel Jimeno Marín en Facebook, allí tenéis el artículo de Gregorio Morán en La Vanguardia. Uno de los pocos artículos que vale la pena. Aquí tengo delante uno de esos cuadros que a mí me gusta, que en el fondo explica por qué el capitalismo ha durado 250 años y por qué, sin embargo, ahora está a punto de desmoronarse cuando el neoliberalismo financiero termine en el colapso, que ocurrirá si damos un paso más allá. Los movimientos como el nuestro, los movimientos que ya hay muy potentes en toda Europa, que hay en Estados Unidos, que hay en Rusia, que hay en China, y que en el fondo lo que propugnan es que vamos a acabar con el capitalismo, cojamos lo bueno que quede de él, cojamos lo bueno que quede del marxismo. Siempre os lo he concretado en la teoría del valor-trabajo, la forma de valorar los productos mercantiles y no mercantiles, y por descontado las teorías nuevas que las ciencias de la vida, la biología, las tecnologías de la información y demás nos han puesto en nuestras manos en estos momentos en que debemos ser capaces de utilizarlas, porque si no tendremos grandes problemas.
Bien, tenía aquí un periódico en la mano que se llama Le Monde. Merece la pena hablar bien de él porque es un magnífico periódico, aunque desgraciadamente ligado a intereses privados empresariales. Pero la vida es así. Hoy también tenemos que hablar, que me lo recuerdan, de Fidel Castro. Yo tuve la ocasión de conocer a Fidel Castro en varias ocasiones mientras hacíamos negocios, mientras trabajábamos para instalar en los puertos de Cuba y en el sector energético proyectos que en nuestra opinión eran muy interesantes para Cuba. Tuvimos la ocasión de conocer a Fidel con empresarios canadienses y empresarios chilenos y tuvimos por descontado la satisfacción de poder conversar con él en unas cuantas ocasiones. Fidel Castro creía que sabía de todo. Le pasa a más de una persona en la vida. Yo lo viví también en España con algún presidente. Fidel Castro sabía de todo. Incluso recuerdo cuando hablábamos de los proyectos para aprovechar energía, según él, de los purines de cerdos, que estos purines eran maravillosos, servían para la tierra y servían para producir energía. Como en tantas otras cosas, pues en esto estaba Fidel errado. Sin embargo, en otras cosas no lo estuvo ni muchísimo menos, y la verdad que una charla con él resultaba muy interesante hace ahora aproximadamente 15 años. La realidad es que el pueblo cubano siempre será un pueblo sorprendente que ha sido capaz de alguna manera de fomentar la educación de sus gentes, de tener una sanidad muy interesante con unos recursos muy escasos y ha tenido la habilidad de, utilizando a unos antes, a otros después, salir adelante. Quiero decir, Rusia tuvo, o mejor dicho, la URSS, tuvo mucho que ver con el sostenimiento del régimen cubano, pero una vez que cayó la que cayó la URSS, sin embargo, Fidel Castro supo seguir adelante con una revolución que en el fondo dejó de ser comunista hace muchísimos tiempos y hoy día les recordaríamos a sus sucesores que lo que tienen que hacer en Cuba es crear un movimiento 7 jaques cubano, a la cubana, porque será un movimiento seguro muy interesante, puesto que la creatividad y la inteligencia del cubano, la verdad que está muy alta. En fin, requiescat in pace por Fidel Castro, un líder, un gran líder en América que de alguna manera consiguió motivar a América del Sur en tiempos en que era muy difícil hacerlo por la hegemonía total de Estados Unidos, que no dudaba cuando tenía que cargarse gobiernos y poner a pueblos enteros en condiciones francamente muy duras. Pero bueno, es hora de que más y cree el movimiento 7 jaques en Cuba para la nueva etapa política que viene tras la muerte de Fidel Castro. Estaba diciendo que tengo un periódico en las manos, Le Monde, un periódico interesante, bastante interesante, en algunos momentos de la historia de Europa ha sido muy interesante y merece la pena que lo leáis, más que nada porque en el mundo quedan hoy día no mucho más allá de 4 o 5 periódicos que merecen la pena y este es uno de ellos. Ningún periódico español es digno de que perdamos nuestro tiempo leyéndolo porque prácticamente el 95% de los artículos que se escriben en la prensa o en los artículos que se comentan en la radio o en las tertulias televisivas no valen absolutamente para nada. Os he dicho muchas veces, el 33% de ellos son falsos, todo mentiras, el 33% son estupideces o vuelta y revuelta a temas que no tienen tanta importancia para dedicarles tanto tiempo.
y el otro 33% maldades al servicio de estos gobiernos de ineptos que desgraciadamente tenemos que soportar en España. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, que una vez más considero sin la formación adecuada, sin la información suficiente, sin el conocimiento de lo que se cuece por el mundo adelante, decía que España tiene que hacer reformas para generar empleos de alto valor añadido o empleos de calidad, como le queráis llamar. Esto no deja de ser una mentira, puesto que es contradictorio, lógicamente, con los presupuestos que se dedican en España a conseguir realizar empleos, o sea, a conseguir que se creen empleos de calidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los años de gobierno de Rajoy y de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, lo único que se ha hecho es mantener el tinglao, pero dándoles una patada en el culo a temas muy importantes como son la educación, la sanidad y la investigación y desarrollo e innovación, cuyo gasto público y privado ha caído en España prácticamente en el país que más ha caído de toda Europa. Con lo cual quiere decir que nuestros políticos, nuestros mediocres políticos, nuestros políticos analfabetos, ni valoran la educación, ni valoran, por descontado, la investigación, el desarrollo, en un momento crítico en la historia del mundo, en que es muy importante que las ciencias de la vida avancen, seamos capaces de corregir las enfermedades, incluso hasta eliminarlas completamente, seamos capaces de tener la capacidad de prácticamente luchar contra la posibilidad de la muerte. Todo eso lo podemos hacer y, sin embargo, en España no importa absolutamente nada. Esta vicepresidenta, como su presidente corrupto, Mariano Rajoy, como la presidenta corrupta de Andalucía, en realidad lo que quieren es que se mantenga este tinglao pensando que esto va a durar eternamente. Cuando digo el tinglao, me refiero al Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías español es algo completamente arcaico y sin sentido. Ningún país del mundo tiene nada ni parecido. Lo han dicho en China, lo han dicho en Francia. Concretamente, Giscard d'Estaing decía que España tenía un Estado de las Autonomías que Francia no se podía permitir, con la única diferencia de que Francia es un país rico y España no lo es ni lo será, como sigamos gobernados por verdaderos idiotas. Y que me perdonen algunos de los oyentes o videntes que me dicen que quizás sea mejor no destacar la ineptitud de la gente sobre la que cometamos cosas. La realidad es que España no se puede mantener con un Estado de las Autonomías insolvente, puesto que entonces estamos quemando recursos que no sirven más que para mantener a las élites políticas, a los tíos, a los sobrinos, a los abuelos, a los nietos, a los amigos de los amigos, a los amigos de los cuñados. Esto pasa en Andalucía con sociedades enteras creadas simplemente para mantener gente que luego les vote. Esto era el caciquismo de hace 100 y pico años, que no ha cambiado nada en España. Y es el caciquismo del Partido Popular que mantiene diputaciones dirigidas por corruptos y autonomías que son conscientes de que no sirven absolutamente para nada. ¿Qué necesidad hay en un momento en que el planeta Tierra tiene problemas imposibles de resolver casi, que en España sigamos teniendo un Estado de las Autonomías, una administración central, unas diputaciones y cabildos como tinglao intermedio, incluso mancomunidades de municipios y después los propios municipios? Esto es una aberración propia de un país analfabeto o un país borreguil como España. No tiene sentido que tengamos 17 autonomías y 2 comunidades autónomas, porque consumimos recursos y que no hacen falta absolutamente para nada. Consumimos recursos en personal que en el fondo no es necesario en las administraciones. ¿Por qué no una sanidad para toda España? ¿Por qué no una educación para toda España? ¿Por qué una justicia? ¿Por qué no una justicia para toda España? Entre otras cosas. El Estado de las Autonomías es el mayor error de España, por muchísima diferencia,
Y mientras no las eliminemos, no seremos capaces de ahorrar 50 a 60 mil millones de euros que nos vendrían muy bien precisamente para potenciar la investigación, el desarrollo, la educación, la sanidad y la dependencia. Pero bien, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos una vez más. La solución va en línea de que las autonomías se puedan unir entre ellas. Que la autonomía de La Rioja se pueda unir con Aragón, por ejemplo. O que Aragón se pueda unir con Cataluña. O que Andalucía se una con Extremadura, ¿por qué no? E incluso con Castilla-La Mancha, ¿por qué no? España, si redujera las autonomías de 19 a 7, ya ganaríamos mucho. Pero si las redujera las autonomías a 3, todavía ganaríamos más. España tiene pendiente varias cosas. Una de ellas es claramente que queda por tomar la decisión en el pueblo español de si monarquía o república. Y una vez que tengamos claro que queremos república, porque no tiene sentido la monarquía en estos momentos, si alguna tiene algún sentido y lo tiene poco, es la monarquía inglesa, que al menos tiene al frente una persona que no se la puede juzgar precisamente ni por sus corruptelas ni por sus devaneos amorosos. Y no solo esto, sino porque ha sido una pieza clave desde 1900 prácticamente 45, aunque todavía era una jovencita, hasta prácticamente 2016. Bueno, muerto Fidel Castro, ya quedan pocos líderes en el mundo que mueran. Isabel II, cuando muera, creo que enterrará las monarquías para siempre, porque no nos podemos permitir el lujo de mantener instituciones arcaicas, absurdas, que no sirven absolutamente para nada. Y en España menos. Estábamos diciendo que hoy teníamos que hablar un poquito de qué está pasando en la economía mundial y vamos a hacer un repaso completo. A China hasta ahora no le ha ido mal, más bien le ha ido bastante bien. Ha sido capaz de tener crecimientos por encima del 7% a lo largo de prácticamente los años que van desde Deng Xiaoping hasta aquí. Y eso ha sido muy importante para China porque ha permitido que mucha de la gente que vivía en el campo pudiera pasar a la ciudad. China es un país revolucionario, siempre lo ha sido. Es un país también heredero o que cree en Confucio y en esa religión. China es un país muy importante en estos momentos para todos, puesto sencillamente tiene una población impresionante. Pero ya no solo por lo que es China, ni tampoco porque es un país capaz de revoluciones en todo momento. China en estos momentos es un país muy competitivo en el mundo, tan competitivo como que industrias muy potentes en el mundo como pueden ser Airbus o como puede ser Boeing, dos empresas muy potentes en Occidente, pueden ser superadas por China en el ámbito del transporte aéreo. Parece mentira, pero en solo 20-25 años, las políticas desarrolladas por el gobierno chino de que el empresario que quería construir y resolver problemas en China, el que quería montar instalaciones de bienes de equipo, el que quería montar fábricas, tenía que llevar su tecnología, y el que no llevaba la tecnología no entraba en China. Esto ha ocurrido. China también ha cometido errores. Uno, asumir de la noche a la mañana prácticamente el neoliberalismo financiero internacional. O sea, el neoliberalismo financiero que ha conseguido prácticamente quebrar el sistema monetario internacional. China entró en esa dinámica a través de dejar funcionar a los grandes bancos de inversión. Los grandes bancos de inversión mundiales entraron en China, crearon, digamos, la banca en la sombra, crearon fuentes de financiación extrañas difíciles de controlar para el gobierno chino, a pesar de tener el país muy controlado, y seguramente es lo peor que hizo China en los últimos 10 años y por los que todavía tiene que pagar un precio. Pero China es muy importante en el sistema monetario internacional. Hace poco acaba de hacer una emisión muy interesante que ha triunfado por descontado en derechos especiales de giro, dando a entender que China no pretende que el yuan se convierta en moneda de reserva internacional sustituyendo al dólar,
pero sí que está dispuesto a que haya una moneda común que pueda servir como cesta de monedas para que el sistema monetario internacional se modifique en la línea de que los derechos especiales de giro tengan mucho más peso. Como os he dicho muchas veces, el problema del sistema monetario internacional tiene difícil solución. Por descontado que es necesario que China eche una mano, como la tienen que echar todos los países del mundo. Pero es cierto que el problema de la noche a la mañana de cambiar el sistema monetario internacional no será tan sencillo como en 1945, ni tampoco como en 1971. Por lo tanto, una misión de los movimientos 7 jaques aquí en Chile, en Brasil, en Venezuela, en todo el mundo. Lo primero, clarísimo, es demostrarles a la gente que los proyectos de derecha e izquierda ya no tienen sentido en el siglo XXI. No hay ningún proyecto de derechas, ningún proyecto liberal, ningún proyecto, digamos, conservador, que pueda ofrecer soluciones, por ejemplo, en estos momentos a Europa o a América. Y lo estamos viendo claramente, por ejemplo, en Argentina. Argentina ha vivido una época más o menos curiosa, con el peronismo en el poder. En estos momentos en que el neoliberalismo se cae por todo el mundo, aparece un presidente que quiere implantar medidas liberales en un país con serios problemas. Macri está fallando, está fracasando y fracasará más todavía, como lo veremos también en los países que defienden el liberalismo. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, de Francia. En Francia, como sabéis, hay elecciones. Hay varios candidatos de la izquierda, hay varios candidatos de la derecha. Vuelvo a decir, ninguno de ellos, ni de derecha ni de izquierda, tiene un proyecto político económico para Francia que merezca la pena. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque, en el fondo, todo se basa en el neoliberalismo todavía. Parece que no se han dado cuenta que tienen todos los bancos quebrados en Francia, o al menos tienen quebrados los 3 grandes bancos. El Crédit Agricole, la Société Générale y BNP Paribas. 3 grandes bancos con unos agujeros por culpa de los derivados impresionantes, con capacidad de cargarse completamente Francia. ¿Habla alguien de los derivados en Francia en el debate que hubo ayer, o mejor dicho, antes de ayer, en la televisión francesa? Nadie habla de derivados, nadie habla de bancos quebrados, nadie habla de que Europa está muerta, nadie habla de que el proyecto europeo ya no tiene sentido de ninguna clase, ni menos ese matrimonio franco-alemán que durante años sirvió para, de alguna manera, sacar adelante proyectos en la Unión Europea que no han conducido más que al desastre. En estos momentos, cualquiera, The Economist hoy decía que si Renzi pierde el referéndum en Italia, que es lo más natural que va a ocurrir, salvo que haga trampas, Renzi se merece caer, entre otras cosas, porque no ha sido capaz de darse cuenta que el mundo ya estaba cambiando e incluso que no se podía plantear ese referéndum que, en el fondo, como ha criticado el Papa, tenía como finalidad el asentarse en el poder, como también pensó en su día Cameron antes de perder el Brexit. Bueno, Renzi va a perder el referéndum como el presidente, digamos, populista austríaco va a ganar las elecciones a la presidencia de Austria. ¿Cómo será el referéndum en Suiza respecto a la industria nuclear? En nuestra opinión, cuando se toca el tema nuclear, lo razonable es que la gente en general tenga miedo de lo nuclear. El pueblo suizo es uno de los pueblos con mayor renta del mundo, incluso mayor que la sueca, y es curioso que, no obstante, siempre los resultados de sus referéndums hay que tomarlos en consideración porque, aunque es un pueblo pequeño, es un pueblo formado por gente bastante inteligente. Lo natural cuando se hacen referéndums sobre la industria nuclear en el mundo, ya no digamos en España, es que la industria nuclear pierda, por sentido común. Demasiada campaña, y cuanto más analfabetismo hay, más fácil que el resultado sea como estoy diciendo.
Pero en estos momentos de la historia, con todos los respetos a todo el mundo, sigo considerando que aunque estamos ya a punto de con las energías renovables prácticamente conseguir el suministro de energía para todo el planeta, todavía nos falta algo. Y en ese periodo que hay entre que las energías renovables prácticamente tengan casi capacidad total, siempre que encontremos la manera de almacenar la energía, que aún no lo hemos conseguido, pero que lo conseguiremos. El periodo que nos queda, las opciones son muy claras, o optas por mantener las centrales nucleares, u optas por poner a volver en marcha las minas de carbón, como propone Trump en Estados Unidos, y lógicamente las centrales térmicas a base de carbón, que contaminan el planeta y que nos acelerarán sin duda de ninguna clase el desastre ecológico que viene, puesto que el deshielo del Ártico y el deshielo del Antártico van tan rápidos que ya prácticamente parece imposible que podamos conseguir en el 2050 que la temperatura del planeta no suba a 2 grados. Es ya prácticamente imposible y por lo tanto tenemos que pensar en soluciones de esas que os digo siempre, que es o elevamos el nivel de inteligencia del Homo sapiens o lo elevamos varios grados por encima de su potencial actual, o de lo contrario tenemos muchos problemas y muchas posibilidades de que exista a la par que una crisis financiera bestial, una crisis climática muy preocupante. Para que gente como Hawkins esté avisando en estos días una y otra vez, pues sencillamente quiere decir que el problema parece que se ha escapado de control y por lo tanto cuando hablamos de energía tenemos que tener muy claro lo que hacemos, al menos para no seguir generando problemas adicionales. Es tomando como datos del análisis, tomando como, digamos, métodos de valoración lo que ocurre utilizando una energía u otra, como debemos tomar las decisiones. Los suizos van a tomar una y tomaremos nota del referéndum de Suiza. Pero insisto, con la energía, si utilizamos las renovables, podemos conseguir que a la gente le cueste la energía en su casa un 90% menos. Bien, hay que ir en esa dirección. No hay otra. La energía solar, fotovoltaica, la energía, digamos, eólica, incluso otras energías que aprovechan energías que no tienen ningún coste para nosotros. Esto supone un paso cualitativo en la evolución del mundo empresarial, puesto que los monopolios energéticos no tienen ya sentido hoy día una vez que no existan impuestos al sol. Sin impuestos al sol, las Iberdrolas de turno, la Endesa que se ha forrado en España y que da dividendos para que se los lleven a Italia, las empresas eléctricas españolas que siempre han pensado en ellas y nunca en los ciudadanos, ni en bonos sociales, ni en nada, es hora de que vayan meditando de que no tiene sentido su monopolio o oligopolio ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Por lo tanto, una de las cosas que veréis en este poscapitalismo que defendemos es que los monopolios energéticos del petróleo, del carbón, de la energía de todo tipo, desaparecerán más bien antes que después. Si todo va como vemos en estos momentos, quiero decir, con 7 sucesos tan importantes como los que están ocurriendo en estos momentos, ya han ocurrido 2 de ellos, y 5 más que vemos en el horizonte, si tras el Brexit y la victoria de Trump en Estados Unidos se produce la victoria en Austria del presidente que hemos comentado, si se produce la derrota de Renzi en Italia, si luego cuando lleguen las elecciones francesas hay un cambio sorpresa en Francia y si cuando en Alemania se produzcan las suyas cae Alemania, quiero decir, cae Merkel, es posible que el mundo avance muchísimo más rápidamente porque solo en estos movimientos que han surgido hoy día hay posibilidades de dar el paso trascendental del capitalismo al poscapitalismo, puesto que el capitalismo y el neoliberalismo no tienen sentido en estos momentos y lo único que pueden hacer es retrasar el curso de la historia o incluso llevarnos decididamente a una crisis financiera que será un terremoto a nivel mundial,
o una crisis climática que también tendrá unas consecuencias parecidas. Os quería hablar, decía, de más cosas, de economía. Hemos hablado de Francia, hablamos de Italia, hablemos de España. La vicepresidenta dice, como os decía antes, que quiere hacer reformas para que en España haya empleos de calidad. Completamente imposible. Completamente imposible en la situación actual y con un gobierno presidido por un corrupto y acompañado por ministros que defienden la corrupción, o mejor dicho, defienden que los altos directivos del Partido Popular e incluso del Partido Socialista no sean procesados, condenados y metidos en prisión. El gobierno de Rajoy ha conseguido que los bancos sigan vivos, al menos 11 de ellos. Deberían estar muertos todos, sencillamente. Cuando en el mundo de la economía las cosas marchan mal y tu banco quiebra, pues la lógica de ese banco es que quiebre sin más. Y que surja otro banco, que se cree otro banco. ¿Es que hay alguna imposibilidad de crear otros bancos? Desde luego que no. Y seguramente con criterios de funcionamiento ortodoxos, sobre todo en materia de riesgos, es prácticamente seguro que cualquier banco funcionaría 1000 veces mejor a como lo han hecho el Santander, el BBVA, el Popular, el Sabadell, todos bancos quebrados y que en el fondo lo muestran día a día porque ni siquiera manipulando las bolsas son capaces de mantener las cotizaciones. En España, en la administración central, un desastre absoluto. Mediocracia pura y burra. Mediocracia pura y burra desde hace 100 años. Mediocracia pura y burra que a base de hacer oposiciones se creen que se puede conocer el funcionamiento del mundo. No es posible en España crear empleos de calidad, como no es posible crear empleos de alto valor añadido, porque para eso en España tendría que existir otro gobierno, no tendría que existir el Estado de las autonomías. Los empresarios deberían tener ya claro que se ha acabado la época aquella en que hacían beneficios simplemente consiguiendo préstamos a bajo tipo de interés, invirtiendo ese dinero en operaciones financieras que les daban los beneficios reales de sus empresas. En España nuestras empresas están cayendo. Desgraciadamente, la verdad pura y dura es que las empresas medianas, grandes, medianas, pequeñas y las pequeñas han bajado en sus niveles de facturación en los últimos 8 años prácticamente un 21%, lo que es una cifra muy alta. Nosotros decimos que vamos a ver caer el 30% de las empresas españolas de todo tipo y variedad, ya no solo las empresas industriales. Y van a caer sencillamente porque es imposible que un país o una administración quebrada como la española, con sus autonomías quebradas, pueda financiar una banca quebrada, puesto que los recursos no son suficientes. El Estado de las autonomías cierra la película en el sentido de que estamos dilapidando dinero para que existan 17 reyezuelos y 2 ciudades autónomas que en el fondo, en lo único que piensan es en sus intereses personales. Que en España exista un Estado de las autonomías solo se concibe por un pueblo manipulado, engañado y un pueblo que traga todo lo que le echan. Pero las autonomías no tienen ningún sentido, sencillamente porque España es pequeña. Toda España junta es menos casi que algún estado alemán, o que un par de estados alemanes, y toda España junta es menos que uno de algunos estados americanos. Por lo tanto, a mí que me digan para qué coño queremos 17 gobiernos, 17 ministrillos en cada gobierno, para qué queremos 100 y pico elementos en los parlamentos, cuando en realidad no se legisla nada que merezca la pena en estos instantes, entre otras cosas, porque cuando los parlamentos de las autonomías o de la administración central, o sea, el Parlamento español, se pone a legislar, siempre lo hace con retraso, sencillamente porque todo ha cambiado ya. Cuando se aprueba una ley en España, nace muerta, nace obsoleta. Nadie tiene en cuenta cómo están evolucionando las ciencias y la tecnología. Y como en España
Los políticos, imaginemos los dos Hernandos, uno en el PSOE y otro en el PP, cuando no se dan cuenta que estar en política supone estar al día, estar formado, estar informado, estar estudiando continuamente para poder al menos intentar estar al nivel medio de lo que ocurre en Europa, si no somos capaces de eso, ni tan siquiera de eso, pues entonces realmente lo tenemos crudo. Una pena que Podemos no se dé cuenta de lo que está pasando, y es que la clase obrera ha vivido una larga agonía de 45 años, pero se puede considerar a todos los efectos desaparecida, muerta. Por lo tanto, no puedes, desde un partido que acaba de nacer, estar defendiendo, digamos, la filosofía o la ideología de un partido comunista. Es una aberración, y Podemos y sus gentes lo pagarán más caro de lo que se imaginan. Las próximas elecciones se verá no tanto lo que se hace por ahí, que se hace poco, sino se verá fundamentalmente las majaderías que dice Pablo Iglesias. Si la gente es tan analfabeta a nivel de cargos directivos de Podemos que no entienden que Pablo Iglesias los conduce al desastre absoluto sencillamente porque no hay fundamento ideológico alguno en lo que propone en estos momentos, que en el fondo utiliza ideas de hace 35 años, ideas fracasadas que sucumbieron, que murieron con claridad y que no tienen la menor posibilidad de levantarse. Bien, Podemos con esas ideas. Los otros con ideas pseudoliberales, además de medio pelo. Y Ciudadanos simplemente como apósito comprado por el mundo de la empresa española, ese mundo que os digo que está desapareciendo a una velocidad impresionante, puesto que en un año escaso, 1 año y 3 meses, nos podemos encontrar con que en España hay un 30% de empresas menos y, consecuentemente, un 30% de empleo menos. Con ese tinglao mal se pueden financiar las pensiones, mal se puede financiar absolutamente nada. Es cierto que los partidos políticos liberales que todavía existen en Europa, liberales o conservadores, consideran que hay que reducir el gasto en educación y el gasto en sanidad, pero han tomado la decisión, me refiero a los partidos liberales, a los grupos multinacionales que controlan cosas importantes en el mundo, aunque no todas, ya que hoy día no son capaces de controlar la evolución de lo que está pasando. Lo cierto es que esta gente hace tiempo que considera que en el mundo 7.200 millones de personas son demasiadas personas, y consecuentemente consideran que cuanto más burras, mejores. Cuanto más burras, mejor. Cuanto menos educación, muchísimo mejor para todos. Esto es lo que se piensa en los partidos conservadores e incluso en los partidos socialistas y socialdemócratas europeos y de todo el mundo. El mundo no va por ahí. El mundo tiene que responder clarísimamente contra el humanismo liberal, contra el neoliberalismo financiero, contra el capitalismo tal cual ha sido, contra los monopolios tal como funcionan, y intentar en estos momentos pasar hacia el poscapitalismo, resolviendo los 3 grandes problemas que tiene la humanidad en estos momentos. Uno, el sistema financiero internacional, que no puede seguir con todos los grandes bancos de inversión quebrados, ni con los bancos centrales también quebrados. El segundo es el cambio climático. Si no somos capaces de resolver todo aquello que contribuye a que el cambio climático se descontrole y produzca todo tipo de amenazas a la Tierra, también lo tenemos muy crudo. El tercer problema es que la tecnología se ha desarrollado tanto que tenemos la posibilidad de utilizarla. Si reconocemos nuestra ignorancia y a la par reconocemos que en buena medida podemos salvar todavía al Homo sapiens, algo que, como digo, hay mucha gente que ya no cree en ello desde hace muchísimo tiempo, solo hay que leer los informes ya desde el primero el plan aquel de Roma, o luego posteriormente los estudios que ha hecho el Instituto Brookings, que en el fondo van pensando en qué hacemos si hay una catástrofe natural lo suficientemente importante que haga difícil la vida, por ejemplo,
en ambos lados del Atlántico Norte. ¿Qué hacemos?, se preguntan. Otros se preguntan si con 7.200 millones puede seguir la naturaleza funcionando. Otros van muchísimo más allá y ya van buscando soluciones para eso. Nosotros creemos que la ciencia ha avanzado tanto que lo que sí que tenemos que tratar de conseguir, no solo que unos cuantos individuos, sino prácticamente toda la humanidad, pueda beneficiarse de estos adelantos tecnológicos en materia de alargamiento de la vida, en materia de enfrentarse contra las enfermedades hasta hacer prácticamente imposible el que las enfermedades nos derroten, y por descontado tenemos que pensar que merece la pena que el planeta Tierra no se quede aquí, sino que piense que si somos demasiados y tenemos que salvarnos todos, tenemos que ir pensando en ir hacia otros planetas o a otros universos. Aunque parezca utópico, es la realidad y los problemas los tenemos ahí. En menos de 20 años vamos a ver de todo. Si hemos estado a la altura de los acontecimientos, las cosas marcharán. Si no hemos estado a la altura de los acontecimientos, veremos cómo la Unión Europea, la Unión Monetaria Europea, el euro, el dólar, la libra, el yuan, todo se viene para abajo y empieza a haber otra forma de funcionar en el mundo. Si no somos capaces de resolver los problemas, lo tenemos muy crudo. Movimiento 7 Jaques desde Madrid os anima a crear movimientos 7 Jaques en todos los países del mundo, porque en el fondo es sustituir los 250 años del capitalismo pasado por, quién sabe, si somos capaces de superar los próximos 20, 50 e incluso los próximos 200 años. Ese es el reto que tiene el poscapitalismo y los movimientos como el nuestro. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Ineptitud y de la Ignorancia y la Corrupción, como es el Palacio de la Moncloa, saludos a todos, amigos. Mañana seguiremos hablando del Homo sapiens.